ustedes, parte del grupo, y en esta mesa, el impacto de la violencia intrafamiliar en la salud mental. He hecho una revisión de varias investigaciones, así como varios escritos desde la OMS, UNICEF, investigaciones de Rita Segato, Miller, investigaciones que desde el Ministerio de la Mujer se hizo igual una OLACE al respecto, así como muchas investigaciones de universidades y a nivel de otras más a nivel de Latinoamérica. Este tema, y hemos ido hablando previamente de lo importante que es este espacio familiar. Pero ¿qué pasa cuando ese espacio familiar, en vez de ser aquel espacio acogedor seguro, se vuelve peligroso? Y ahí estamos hablando de esta violencia intrafamiliar como aquella acción o omisión como una infección. Según la OMS, nos dice que es la violencia que un individuo ejerce de manera reiterada o continua contra un miembro o miembros de la familia o del núcleo de convivencia. Y a partir de ahí, ¿qué es? ¿No? ¿Cómo lo miramos este espacio que se vuelve tan peligroso y que nos genera tanta ansiedad? Se plantea como una de las primeras violaciones terribles de los derechos humanos. Porque aquel espacio donde debemos crecer con seguridad se da de manera diferente. Además, es un problema de salud pública, como hemos ido escuchando en las anteriores ponencias, cómo esto afecta al individuo, no solo en su crecimiento y desarrollo, sino a la sociedad entera. Se da en un contexto, además, de una relación de poder. Y en esta mirada de relación de poder, donde uno asume esta posición de mirar al otro menos y que además se siente con todo el derecho y el permiso para violentar al otro. Pero el otro, a su vez, en esta interacción, se siente, para que esto funcione, como el único espacio que conoce, se pone en una posición de sometimiento. Y desde allí se comienzan a instaurar relaciones de poder que va a ir marcando no solo al individuo en qué posición se pone, sino pauteando las relaciones, las interrelaciones a nivel social. Genera, por lo tanto, desde este espacio, relaciones inequitativas, que luego se va a visualizar a nivel social. Dificulta además la relación de empatía y como se da en este espacio privado, y escuchamos siempre que este espacio es privado y que es nuestra familia y lo que pasa dentro de la familia no deben saber los otros, además por el mismo temor ante la violencia, pasa desapercibido por miedo y se va a mantener el silencio. ¿Cómo se construye la violencia en este espacio intrafamiliar? Y eso es importante mirarlo. Es a través de los discursos, es a través de estos discursos que el niño va a escuchar durante toda su infancia, su adolescencia, pero estos discursos luego traspasan los espacios a nivel de todo el ciclo vital del sujeto. Y en este discurso se va a reafirmar una cultura machista. Se instaura una relación de poder en las representaciones mentales, en esto de aceptar o normalizar aquellas situaciones de violencia en la que yo
por ciertas condiciones que me adjudica la sociedad, por ser mujer o niña, o por ser hombre o niño, que me va adjudicando ciertos comportamientos o ciertos roles, y en la cual voy representando, y desde esas representaciones mentales voy construyéndome y luego mostrando mi comportamiento y mi forma de ser, así como mi forma de interrelacionar. Además, en esta interrelación de poder va a haber, según Rita Segato, desde una horizontalidad y desde una verticalidad. En esta horizontalidad es un discurso entre mirarnos entre los iguales. Por ejemplo, si miráramos desde nuestra cultura machista, en esta verticalidad seríamos los hombres, ¿no? Entonces, donde yo cumplo ciertas condiciones que la sociedad me da, como no llorar, no tener miedo, cuando crezca debo ser cabeza de familia, debo ganar mucho más, debo ser fuerte, y etcétera, etcétera. Entonces, yo muestro a mi padre lo que soy. Y en esta verticalidad está aquello que es considerado en la sociedad como lo débil, aquello, lo sumiso, la persona que tiene que estar en otra posición y además que se adjudica igual roles con ciertas prohibiciones. Además, dentro de esto se va a normalizar y se justifica la violencia que se ejerce y se sostiene en todos los espacios del sistema social. Esta violencia intrafamiliar hacia quienes van mayoritariamente dirigidos contra la mujer, desde una violencia machista en todas sus formas. ¿Qué significa esto? Que desde las prohibiciones sociales, desde muy niña, me van diciendo qué puedo y qué no puedo hacer. Y si yo como mujer me atrevo a hacer algo que la sociedad no me ha permitido, no me da el permiso, la primera crítica está en este espacio de la familia, pero que luego repercute en este espacio público, social, y lo miramos, ¿no? Ante situaciones de violencia hacia una mujer, mirarlo en lo público a través de los medios de comunicación, inmediatamente se le culpa a la mujer porque fue violentada. Y en este culpar o buscar la razón por qué fue violentada, se pierde de vista al hombre que ejerce la violencia. No se menciona o se le justifica o se minimiza el tipo de violencia, ¿no? Solo fue una cachetada, solo fue un jalón, o por qué esta mujer salió en short, o por qué tomó, por qué se expuso, ¿no? Entonces, o por qué pasó por un sitio oscuro. Entonces, hay todo un tema de justificación ante esta violencia, ¿no? Y en el hogar igual, si la mamá es violentada y quiere hacer una denuncia, la familia extensa comienza a decir, piensa en tu hogar, tú eres la responsable de mantener que la familia está unida, depende de ti que esto funcione. Y si se denuncia este sistema de protección que debe funcionar, justifica y te dice de que vuelvas a casa, cocines algo rico, te pongas bonita y que te olvides que solo fue un mal día. Entonces, todas estas formas de violencia hacia ella va dirigida. Otro es hacia las niñas y bueno, hacia los niños, ¿no? Que va desde el maltrato físico hasta el abuso sexual.
a los adultos mayores desde la negligencia, maltrato físico, una negación de atenciones, a las personas de discapacidad precisamente desde su vulnerabilidad, pero también está dirigida hacia los hombres, no desde golpearlo, pero sí desde las prohibiciones de las expresiones emocionales. Solo es permitido en el hombre mostrar violencia y fuerza. A otras emociones, sensibilidad, el miedo, es considerado como algo que corresponde a las mujeres y por lo tanto es un insulto. Y eso va a generar más adelante todo un problema porque al no permitir esta expresión de ternura o de miedo, vamos interfiriendo en una capacidad de desarrollo de la empatía. Lo impactante de la violencia intrafamiliar es el espacio que tendría que ser un espacio seguro, se convierte en aquel espacio de terror, va a afectar al sujeto a nivel físico, psicológico, sexual, y son tipos de violencia que van a generar un estrés y una ansiedad y un trauma. En la niña, adolescentes, a nivel físico, como he explicado anteriormente, es desde el estrés, problemas en su aprendizaje, ansiedad permanente, a nivel emocional, depresiones, las mujeres igual, ¿no? A nivel económico, porque imposibilita a veces lograr la productividad, por lo tanto, deserta en sus trabajos y a nivel social no le permite desarrollarse en sus planteamientos, en sus metas a nivel grupo. A nivel de estructura social, hay una inequidad, corrupción, crisis de valores y la normalización de la violencia. Y en la cultura, esta violencia va a generar creencias, mitos y estereotipos, que, como miran, todo esto sostiene todo el tema de la violencia intrafamiliar. Y estas consecuencias a nivel de la salud mental va a generar diversas patologías, desde ataques de ansiedad, trastornos de estrés postraumático, ataque de pánico, depresión, ideación, intentos suicidas, trastorno del sueño, adicciones, entre otros. Generan relaciones de dependencia y desesperanza social, ¿no? De esta mirada que no es posible transformar nada, no se cree en que podemos ser diferentes y, por lo tanto, fortalece este tema de corrupción, esta incapacidad o desesperanza en poder reclamar un derecho, aceptar los derechos que nos corresponden como un favor, por lo tanto, no exigimos lo que nos corresponde por ley. Entonces, como ven, este problema de violencia intrafamiliar no solo afecta al individuo, sino a toda nuestra sociedad. Gracias.